Mm, ¿Qué hago ahí? Ya vengo, solo voy a imprimir el chivo. Se me perdieron. Muy buenos días a todas y todos. Daremos inicio a las 10 de la mañana según lo previsto.
Hola, hola, ¿me escuchan? Hola Eduardo, buenos días. Sí, le escuchamos bien. Hola, perfecto, Claudia. Em, Solo quería confirmar, para la parte de preguntas y respuestas, ¿hago yo la lectura de las preguntas? ¿O cómo lo habían pensado? No sé si aquí está Andreita. Sí, creo que sí. Y está Irene. No sé si habían quedado en que yo haga las preguntas o las iba a hacer alguien más. Las lea. Hola, buenos días. Buenos días, Andreita. Fíjese, Eduardo, que no conversamos sobre ese apoyo en relación a este webinar. Asumimos que si usted moderaba, usted hacía la parte de preguntas, pero usted nos confirma si ocupa apoyo, con todo gusto. Y le vamos dando lectura a las preguntas que nuestra audiencia nos vaya haciendo. Perfecto, Andreita. Hagamos lo siguiente, entonces. Que el plan inicial sea que yo haga la lectura de las preguntas, ¿verdad? Ahí le voy pasando la palabra a Claudia y a Ale para que respondan. Lo que pasa es de que estoy pendiente de que potencialmente que me llame el secretario Lima. Puede pasar. Entonces, si eso sucediera, ahí sí tal vez yo le agradecería a Andreita o Irene, como ustedes gustan, ¿verdad? Alguna de las dos, que lea las preguntas para que Ali y Claudia solamente se dediquen a responderlas. ¿Qué les parece? Ok, perfecto. Por nuestra parte, con todo gusto, nos quedamos pendientes de todo el webinar para saber si intervenimos. Yo solo quiero consultarle, Eduardo, usted ingresó como panelista, si me puede confirmar si en el panel ve las preguntas, si no le cambio el permiso a organizador, para que tenga usted allí esa opción del menú, pero usted me confirma. Fíjese, Andreita, que aquí me aparece el botón de preguntas. Ok, Entonces, perfecto. sí, sí. Ok, muy bien. Bueno, perfecto. Igual yo les aviso por WhatsApp, ¿verdad? Si me tocara retirarme. Creo que no. Perfecto. De acuerdo, Eduardo. Estaremos allí atentas. Listo, listo. Bueno, al final levantó en inscripciones este webinar. Tiene 200 y resto, me dijo Irene. 233. Sí, así nos había confirmado Irene, Eduardo. Sí, ahora tenemos 241 registros. Y seguramente en Hora en Punto siempre sube allí un par más de participantes. Tenemos un bonito número. Buenísimo, buenísimo. Perfecto. Bueno, y Ale está por ahí. Ale va a presentar, ¿verdad? También. Sí, sí, correcto. A ver. No sé si me escuchan bien. Sí, se le escucha bien, Ale. Yo te escuché poco, Ale. A ver, probemos de nuevo, Ale. Hola, hola, ¿me escuchan bien? Sí, Sí. sí, sí. Sí, Ok, sí, muy ahora bien. sí. Estamos a 1 minuto con 38 asistentes ahorita. Ustedes me indican para iniciar si estamos para las 10. Yo digo que sí, que al ser las 10 en punto podemos iniciar en honor a la puntualidad. Ok, perfecto. Son las 10 en puntos, así que podríamos iniciar.
Iniciemos, Irene. Muchas gracias. Ok, perfecto. La transmisión ya ha iniciado, podríamos dar comienzo al webinar. Muy buenos días a todos y a todas. Sean bienvenidos a este seminario virtual titulado Perspectivas Económicas y Comerciales para Centroamérica en 2021. Mi nombre es Eduardo Espinosa, soy director del Centro de Estudios para la Integración Económica de la SIECA y es realmente un gusto estar con todos ustedes en esta sesión convocada. El Centro de Estudios justamente es una dirección dentro de la SIECA que tiene a su cargo la gestión de conocimientos especializados en materia de integración económica. Y una de sus áreas sustantivas de trabajo consiste precisamente en la elaboración de estudios, investigaciones económicas y otras publicaciones especiales que colaboran en el proceso de integración económica, no solamente para el proceso de toma de decisión per se, sino también para construir opinión, expectativas y, por supuesto, brindar información estratégica a todos los usuarios y actores del proceso. Precisamente en ese contexto de estudios e investigaciones, tenemos el gusto de hoy presentar lo que es la edición número 27 de nuestra serie de Policy Briefs, que consiste justamente en esta publicación sobre perspectivas económicas y comerciales de 2021. Debo decir que esta publicación es de hecho la antesala a otros productos de investigación que estamos trabajando en el centro de estudios, como es el caso del Informe Económico Regional, que como saben ustedes es un informe que hace un balance de la economía centroamericana y que actualmente lo elaboramos en conjunto con la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano. Así que en esta mañana vamos a conocer precisamente uno de los productos más emblemáticos que trabajamos en el centro, como son los Policy Brief, y muy específicamente en un tema tan relevante como es este, ¿verdad?, en cuanto a lo que podemos esperar en términos económicos y comerciales para este 2021. El documento que vamos a revisar en esta mañana en realidad tiene contenido muy interesante y muy pertinente. Por un lado, nos permite en buena medida tener un balance preliminar de lo que fue la economía de Centroamérica en el 2021, es decir, en el 2020, perdón, entender cuál fue el impacto de la crisis del coronavirus para Centroamérica. Yo creo que todos estamos muy conscientes del efecto económico, ¿verdad?, estructural que hemos tenido producto de la pandemia, pero el documento ahonda justamente en algunos aspectos más descriptivos de efectivamente cuál es la magnitud y las características de esta crisis. De primera mano, un aspecto que vamos a notar es que la crisis por el COVID-19 no es una crisis que haya tenido un impacto homogéneo en todos los sectores de la economía, sino que podríamos hablar incluso de algunos sectores que han salido, pudiéramos decir, ganadores de este proceso y otros que efectivamente han tenido un efecto adverso producto de las dinámicas de respuesta que efectivamente se han tenido que tomar. Pero también notamos algunas dinámicas muy interesantes en el contexto del comercio de bienes y de servicios. El comercio de bienes, particularmente para Centroamérica, ha mostrado algún grado de resiliencia frente a la crisis del COVID, principalmente el comercio extrarregional, el comercio que realiza Centroamérica con terceros mercados. El comercio centroamericano ha estado expuesto a otros riesgos, a otras vulnerabilidades que también lo han afectado en general. Y muy especialmente el Policy Brief que vamos a presentar en esta mañana cierra también con una reflexión sobre la respuesta regional que hemos tenido justamente en materia del COVID. Es decir, los estados centroamericanos, los gobiernos de Centroamérica han tomado diferentes medidas para responder a la pandemia y justamente el documento hace un excelente balance de cuáles son ese resumen de medidas que se han tomado. Por tanto, como pueden ver, en esta mañana tendremos una discusión, creo yo, muy interesante justamente sobre las expectativas y las perspectivas que tendremos para el crecimiento de la economía en este 2021 y, por supuesto, qué podemos esperar en materia de comercio para este año. Justamente para la presentación del documento me acompañan dos funcionarios de la SIECA, del Departamento de Investigación y Análisis, que es el departamento encargado justamente de la elaboración de los estudios aquí en la SIECA. Me acompaña Claudia García, que es la jefa del Departamento de Investigación y Análisis,
Y me acompaña también Alejandra García, quien forma parte del equipo de economistas que está en el Departamento de Investigación y Análisis. Justamente Claudia y Alejandra serán las encargadas de hacer la presentación en esta mañana. Así que, sin más, simplemente les recuerdo la dinámica. Vamos a tener la presentación a cargo de Claudia y de Alejandra. Seguidamente, vamos a abrir un espacio para preguntas, comentarios del público. Todos ustedes, si tienen consultas, las pueden ir desde ya enviando en el chat, pero por supuesto también habilitaremos un espacio al final de la sesión para atender las consultas específicamente. Así que, sin más preámbulo, reitero el agradecimiento por acompañarnos en esta mañana, darles la más cordial bienvenida a este seminario web y sin más, quisiera dejar en el uso de la palabra a doña Claudia y Alejandra para que iniciemos con la sesión. Bienvenidas. Muchas gracias, Eduardo. Muy buenos días a todos. Agradecemos a la audiencia pues su puntualidad y sobre todo el interés que presentan en las investigaciones que realizamos en CIECA. Es para nosotros pues muy importante contar con ustedes esta mañana y pues si gustan damos inicio a la agenda que tenemos preparada el día de hoy. Básicamente, como ya bien lo había comentado Eduardo previamente, queremos dar a conocer lo que se ha recopilado en el Policy Brief que esta mañana venimos a presentar. Principalmente, pues vamos a hablar un poco de los antecedentes que se tienen respecto de qué sucedió con la pandemia durante las perspectivas económicas, qué se sucedió con la pandemia al tomar en consideración pues la estimación de estos indicadores económicos, cómo se movió y cuál fue el efecto que tuvo la pandemia en estos indicadores económicos. Asimismo, pues tener una fotografía de las perspectivas del contexto internacional y también pues hablar un poco de cuál es el desempeño de la economía centroamericana a futuro y dentro de este contexto de la pandemia también retomar cuáles fueron aquellas respuestas que de forma regional se dieron ante la pandemia. Entonces, esa es la agenda que tenemos esta mañana. Esperamos que sea de su agrado, de su interés y sobre todo pues que sea de utilidad para las funciones que ustedes desempeñan en su día a día. Entonces, como bien les había comentado, los antecedentes sobre la crisis sanitaria derivada de la pandemia COVID-19, pues fue como ese antecedente que no habíamos visto por lo menos en un futuro cercano. No habíamos tenido un impacto económico tan importante como el que se dio con la pandemia y los efectos de la pandemia y sobre todo las medidas que debieron de haberse tomado cuando surge esta crisis sanitaria, ¿verdad? Entonces, fue algo completamente desconocido, por así decirlo, en ese momento y pues se tuvo que tomar muchas medidas para sobre todo salvaguardar las vidas humanas y sobre todo proteger al ser humano, a la salud y evitar que esto fuera pues tuviera mayores resultados de los que ya ha venido teniendo y los que sigue teniendo a nivel mundial. Principalmente, pues previo a la pandemia estábamos viendo que la economía estaba creciendo a una tasa anual del 3.9% a nivel mundial y Centroamérica lo hacía a una tasa del 2.4%. Sin embargo, esta economía mundial presentaba una pérdida en el dinamismo económico a partir de los últimos 4 años, ¿verdad? Mucho de esto se venía explicando a raíz de las tensiones comerciales y sobre todo una tendencia a implementar medidas de protección, sobre todo pues relacionadas con estas tensiones comerciales. Entonces empezamos a observar estas tasas de crecimiento moderadas, sobre todo influenciadas por lo que se observaba dentro de la economía. Sin embargo, para el año 2021 estamos viendo que ya superada la crisis más importante de la pandemia, vemos que hay una perspectiva moderada de crecimiento. Según el Fondo Monetario, va a estimar un crecimiento mundial alrededor del 5.5% y 4.2% respectivamente para 2021 y para 2022, ¿verdad? Sin embargo, hay que anotar
que estas perspectivas y estas estimaciones se realizan en un marco de incertidumbre, ¿verdad? Recordemos que aún estamos superando toda la crisis provocada por la pandemia y todavía estas perspectivas pues se hacen en un marco de incertidumbre y con una serie de supuestos que atender. ¿Cuáles podrían ser estos supuestos? Sobre todo, ¿cuál va a ser ese ritmo de vacunación que se va a tener a lo largo de los países? ¿Cómo se va a ir logrando ese efecto de rebaño que le llaman actualmente, ¿verdad? Al lograr la inmunidad de rebaño, se espera que las economías se puedan ir recuperando de una forma más rápida, debido a que ya pues se van a poder retomar las actividades económicas de una forma pues un poco más normal o al menos similar a como las conocíamos antes de la pandemia, ¿verdad? Entonces, la siguiente, Ale. Bueno, y como les había comentado, dentro del Policy Brief lo que vamos a ver, ustedes pueden consultar el Policy Brief en el repositorio de documentos de la CIECA, en la página web de CIECA, y pues ahí vamos a ver precisamente cuáles son estas perspectivas del contexto internacional, cuál es el dinamismo del contexto regional ya para los países centroamericanos y las medidas nacionales y regionales implementadas ante el COVID-19, que básicamente es la agenda del día de hoy. Entonces, como les venía diciendo, la economía mundial va a presentar pues una recuperación moderada, ¿verdad? Se espera que esta contracción que hubo del menos 3.5% en el PIB mundial, en la siguiente lámina podemos ver esa gráfica, pero esa contracción que se dio en el PIB a nivel mundial, se espera que para 2021 empiece a mostrar una recuperación moderada. Como les he venido diciendo, siempre va a estar sujeta sobre todo a esos planes de vacunación que se tengan en cada uno de los países y sobre todo también cómo se va conteniendo la propagación del virus, pero también es importante decir aquí que el papel del gobierno es importante, ¿verdad? Cómo se prevé un plan de reactivación económica para los países. En la medida que los países estén preparados para reactivar la economía, para enfocarse en aquellos sectores, sobre todo los que se han visto más afectados, estas estimaciones y perspectivas se pueden como acomodar muy bien a lo que se está estimando, ¿verdad? A este crecimiento que nos dice el Fondo Monetario de alrededor del 5.5% en 2021 y de un 4.2% en 2022, ¿verdad? Vemos que en el caso del Banco Mundial podría ser un poco más moderada la estimación que han previsto, y ellos nos indican que podría ser de alrededor de un 4% para 2021 y de un 3.8% para 2022, ¿verdad? Pero básicamente lo que les digo acá es que la mayor parte de las instituciones que se encargan de hacer estas estimaciones y que han estado pendientes de ir midiendo a la economía, pues lo que nos dicen es que principalmente estas estimaciones van a depender de ese plan de vacunación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso va a ser lo que va a permitir que la economía retome ese rumbo normal como veníamos antes previo a la pandemia, y sobre todo pues implementar aquellos planes de reactivación. Uno de los aspectos que más se habla pues es que, por ejemplo, la cartera de turismo y viajes ha sido una de las más golpeadas y que aún está todavía en una fase que no puede recuperarse ni reactivarse, sino que lo está haciendo de forma muy moderada, ¿verdad? Entonces, aquí es donde vamos a ver qué podría pasar dependiendo vamos a ver que esos crecimientos podrían ser asimétricos en la mayoría de los países, porque va a depender mucho de todos estos factores, ¿verdad? Entonces, la siguiente lámina, por favor, Ale. Aquí podemos ver lo que yo les decía, ¿verdad? Vamos a ver que en el año 2020 pues se da esta disminución completa del crecimiento del PIB, y vemos pues aquí un decrecimiento para el 2020 para los tres sectores que estamos viendo, los tres bloques económicos.
a nivel mundial, a nivel de economía avanzada y a nivel de economía emergente y en desarrollo. Recordemos acá que generalmente las economías que se encuentran en este estatus de emergentes y en desarrollo han demostrado una mayor resiliencia y mayor fortaleza en épocas de crisis, ¿verdad? Y a pesar de que se mantienen en constante lucha por generar mayor producción, por generar mejores condiciones de desarrollo social, lo que se ha observado durante las crisis es que las economías en desarrollo tienen como una mejor capacidad para aguantar estos golpes, ¿verdad? Y sobre todo una mejor capacidad para recuperarse. Podría estar asociado eso también a que reciben ayuda internacional, a que dentro de su característica propia de economía, pues las personas buscan siempre mantenerse activas y sobre todo generar esos ingresos y esos recursos que les van a permitir pues satisfacer sus necesidades básicas. Entonces, aquí es como un punto importante de señalar. Si ustedes se dan cuenta en el gráfico, las perspectivas para las economías emergentes y en desarrollo pues son un poquito mayores a las que en promedio tendrían las economías avanzadas o las economías a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, podríamos ver que de no llevarse a cabo o de no cumplirse con estos supuestos de los que ya les vengo hablando, tanto de lograr esa inmunidad de rebaño, lograr la vacunación para una cantidad importante de la población y sobre todo ejecutar planes de reactivación económica, vemos que hay una advertencia de parte del Banco Mundial que dice que si no se lograra cumplir con estos supuestos o por lo menos con el tema de vacunar a una proporción bastante significativa de la población, el crecimiento sí podría verse limitado a tasas menores a las que estamos viendo en este momento, ¿verdad? A tasas alrededor del 1.6% y 2.5% en el caso de 2022, ¿verdad? Siempre la perspectiva para el 2022 pues es un poquito más positiva, derivado a que se espera que ya el 2021 nos permita ir retomando y las actividades, ir abriendo las economías de forma gradual como se ha ido haciendo en la mayoría de los países, ¿verdad? Entonces, en este contexto económico mundial vemos que previo de la pandemia, como ya lo habíamos hablado, pues habían ciertas crisis, ciertos efectos que venían agudizando la crisis, que venían haciendo pues que el crecimiento fuera moderado. Hay una serie de efectos o de efectos que se van viendo en la economía y que finalmente caen al tema de la pandemia, ¿verdad? Todos estos efectos, todos estos crisis que hemos venido viendo son, tienen como resultado que la economía esté funcionando dentro de una incertidumbre. Y entonces, para la toma de decisiones, el agente económico todavía es un poco precavido, ¿verdad? Cuando el contexto no nos da certeza de qué puede pasar o de cuál va a ser esa recuperación, vamos a ver que este contexto de incertidumbre hace que todo sea un poquito más moderado, ¿verdad? La toma de decisiones, el invertir, el generar un poquito más de recursos, todo se va haciendo de forma más moderada. ¿Por qué? Si nos ponemos a pensar del lado de un consumidor, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? Pues ese ingreso que tenemos lo vamos a cuidar, vamos a gastar un poco menos, vamos a planificar un poco más el gasto porque no sabemos qué nos espera, no sabemos si las cosas en nuestro trabajo van a estar bien o no. Entonces, si lo llevamos esos ejemplos micro a nivel macro, pues prácticamente eso es lo que sucede a nivel, en ese contexto mundial, ¿verdad? Entonces, lo que les venía diciendo, ¿verdad? Previo a la crisis ya teníamos un contexto frágil, ya veníamos viendo tensiones comerciales que estaban derivando en políticas proteccionistas, que estaban haciendo o presionando que el precio de algunas materias o bienes principales para la industria
sufrieran un incremento de precios, ¿verdad? Entonces, estas tensiones venían a agudizar en alguna medida los indicadores económicos y sobre todo a poner en algún momento esa presión en precios, ¿verdad? Esta crisis también venía a poner en un contexto de un poco más apretado a la industria, ¿verdad? Y cuando se da todo el tema de la pandemia, pues uno de los sectores más afectados fue la industria, ¿verdad? Empezando primero porque se da un efecto sobre la oferta de bienes y servicios y pues para evitar esa propagación del virus, ¿qué es lo que pasa? Los países más industrializados que empiezan a tener medidas de contención comienzan a cerrar sus actividades, comienzan a hacer más lentas sus actividades, puede ser que no estén, se corta la cadena de suministro y entonces les hacen falta insumos para producir y esto empieza a generar pues impactos importantes en estos sectores principalmente de producción industrial. Aquí vemos que aquí nos muestra en la lámina, ¿verdad? Que la OECD ya estaba haciendo estimaciones previo a la crisis que la producción industrial estaba afectada en un 7.4%. El precio de las materias primas empezaba a registrar una caída importante que no se había visto antes de, ¿verdad? De una variación interanual del 32% y también previo a la crisis observábamos también que el petróleo también enfrentaba caídas sustanciales, ¿verdad? Y pues ya posterior a la crisis vemos que es ahí en donde hay pues efectos más importantes precisamente en estos sectores. Luego, sí se logró contener un poco estos efectos gracias a que se aplicaron medidas fiscales y monetarias, principalmente en Estados Unidos y en otros países que se venía observando esta tendencia. Y pues en la siguiente lámina podemos ver el índice de precios de las materias primas. Y aquí vemos justamente lo que les venía diciendo, ¿verdad? ¿Qué pasa en abril del 2020? Esa caída importante, que era una de las caídas más importantes que no se habían visto anteriormente. Si vemos acá desde 2016, pues no se apreciaba una variación. Aquí es del 32% y pues esta se explica principalmente por esa variación que se dio en los precios del petróleo, ¿verdad? Que en ese momento estaban sufriendo una variación de alrededor del 69%. Otros productos que se venían afectando para abril de 2020 era el gas natural, el gas propano, la lana, o sea, productos que estaban asociados a la producción y a la movilidad, al transporte, ¿verdad? Luego, dentro de los productos que todavía lograron contener esta caída, pues vemos que las bebidas, los cereales, todos los productos alimenticios lograron mantener una variación positiva y pues hacer que esta caída en los precios pues no fuera mucho más profunda, ¿verdad? Sin embargo, pues ahí sí que vemos que en ese contexto que se estaba viviendo alrededor de las tensiones comerciales que se vendían dando, uno de los efectos importantes en el caso del precio del petróleo es esa caída que se da en el primer semestre del 2020, ¿verdad? Aquí habían varios factores que influyeron en la caída del precio del petróleo y era que se observaba un exceso de producción, lo cual pues sin duda alguna iba a presionar el precio a la baja, pero también había cierta tensión por controlar pues los precios del mercado entre algunos de los productores, ¿verdad? Entonces, y si a eso le sumamos los efectos de la crisis por la pandemia, ¿verdad? Cuando decae la demanda global del petróleo, pues eso hace que la caída sea inminente, ¿verdad? En la siguiente lámina podemos ver entonces cómo todo este contexto también
tuvo efectos en el comercio internacional, ¿verdad? Aquí podemos ver pues que si bien el dinamismo del comercio internacional pues también se vio afectado, vamos a ver que antes de la pandemia ya se venían enfrentando ciertos desafíos, ¿verdad? Las tensiones comerciales sobre todo venían a poner en relieve esa lucha por imponer medidas proteccionistas, por buscar cómo se reconfiguraba la cadena de suministro global, y entonces para el cierre del 2020 vemos que la caída del comercio internacional o del volumen del comercio mundial de bienes y servicios pues sí es importante. Vemos acá que de nuevo para las economías emergentes y en desarrollo la caída es de un menos 8.9%, muy cercano a lo que se observa en la caída a nivel mundial. Sin embargo, las economías avanzadas pues, son las que tienen el mayor efecto derivado de los volúmenes que se comercializan, ¿verdad? Luego, vamos a ver cuál es el principal efecto en el comercio internacional provocado por los efectos de la pandemia. Pues algunos autores como CEPAL nos indican que uno de los efectos más importantes se dio en la cadena de suministro mundial, ¿verdad? Al haber esos paros, esos cierres y esas medidas para contener el virus, la propagación del virus, pues se dan esos choques tanto de oferta como de demanda, ¿verdad? La interrupción de la actividad económica es un choque por el lado de la oferta, ya que paraliza esa provisión de insumos, sobre todo para la industria y de muchos servicios, o de la mayoría de los servicios, ¿verdad? Y quedándonos solo pues con los servicios esenciales. Sin embargo, por el lado de la demanda, pues también se ven esos efectos porque tampoco había pues ese incentivo o esa oportunidad de consumir, ¿verdad? Se afectaron los ingresos, se afectó el empleo, se afectaba que pues la gente no podía estar en la calle ni estaba consumiendo y básicamente pues nos quedamos viviendo con lo necesario. Entonces ahí es donde se ven esos efectos importantes y sin duda alguna pues pegan en el comercio internacional, ¿verdad? Sin embargo, de parte de distintas instituciones que han venido observando el desempeño del comercio internacional, resalta que la Organización Mundial del Comercio pues sí estima que empieza a verse una recuperación importante en el comercio internacional, a pesar de que aún exista cierto grado de incertidumbre, ¿verdad? Sobre todo aquellas mercancías que han sido necesarias, los alimentos, las relacionadas con temas de la salud, de higiene, pues estas han permitido que el dinamismo del comercio internacional vuelva a esos niveles en los que había estado posterior a la crisis, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo que se empieza a proyectar una recuperación para 2021 un poco mayor que las que se espera para el 2022. Y sin embargo, cabe anotar acá lo que les había mencionado hace un momento, ¿verdad? Que ahí todavía persisten algunas actividades, tal es el caso de la actividad de turismo, de viajes y turismo, que todavía no está presentando esa recuperación importante dentro del dinamismo del comercio internacional, ¿verdad? Entonces, puede ser que en la medida de que puedan avanzarse en la recuperación de otros sectores, la recuperación de la cartera de viajes y turismos pues permita llegar al menos a estas perspectivas o aún mejor pues mejorar las perspectivas de crecimiento internacional. Yo me quedaría por ahí explicando este contexto y le cedería la palabra a Alejandra para que pueda explicarnos cuáles son las perspectivas a nivel regional. Listo, de acuerdo, gracias Claudia. Bueno, tengan muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Alejandra García y al igual que mis colegas formo parte del Centro de Estudios para la Integración Económica. Quisiera reiterar el agradecimiento porque nos acompañen en un seminario más de la CIECA. Sabemos que este tipo de espacios ayuda a fomentar el debate y la reflexión en torno a temas de coyuntura económica en la región.
Ahora bien, en esta segunda parte del seminario vamos a abordar el acontecer del desempeño particularmente comercial y económico de Centroamérica, tanto lo que tenemos para 2020 como para lo que esperamos durante 2021. Antes de entrar en materia, me gustaría mencionar algunos elementos que ayudan a comprender la situación en la que Centroamérica entra o ingresa a la pandemia y por qué podríamos indicar que los efectos que Centroamérica recibe sean diferentes versus otras regiones. Primero de ellos es que el entorno actual de Centroamérica además de ser especialmente complejo, está marcado por fenómenos como la COVID-19, la crisis económica derivada de ella, y por algunos efectos climatológicos, como tenemos Iota y Eta, particularmente que afectaron Honduras. Como segundo elemento, tenemos que respecto a otras regiones, los elementos que han complejizado la situación en Centroamérica, uno tiene que ver con la estructura de las economías centroamericanas, que es predominantemente a servicios, la capacidad de los sistemas sanitarios, el limitado espacio fiscal y la situación del empleo y de la informalidad. Asimismo tenemos que al ser economías pequeñas y abiertas, nos genera un alto grado de dependencia, por ejemplo, de mercados de capitales, de flujos de inversión extranjera directa y de las remesas, por lo que sí se comprende el por qué el choque podría ser aún mayor en Centroamérica, o fue mayor más bien durante 2020 versus otras regiones en el mundo. Sin embargo, en términos propositivos, los autores o los organismos internacionales, las cifras y demás, reflejan que las políticas económicas impulsadas por los gobiernos, en efecto, ha permitido proteger, por un lado, el ingreso de las familias más vulnerables, ha permitido mantener la estabilidad macroeconómica y la estabilidad financiera. Estos detalles sobre las medidas que se han implementado en la región los vamos a abordar hacia el final de la presentación, donde vamos a listar, por ejemplo, qué tipo de medidas fiscales se han aplicado, medidas monetarias, medidas financieras. Tenemos también específicas al comercio y a la circulación de la carga y a las MIPYMES. Ahora bien, entrando en materia, tenemos que, para comprender qué tanto ha sido el efecto de la pandemia en Centroamérica, recordemos que Centroamérica en los últimos 10 años había estado creciendo a un promedio de alrededor del 4% anual, donde Costa Rica y Panamá lo hacían de una forma más acelerada. Por otro lado teníamos Guatemala y El Salvador que lo hacían un poco más lento, pero de forma sostenida, y teníamos por otro lado a Honduras y Nicaragua, quienes lo hacían en menor medida que el resto de países. Para 2019 teníamos que las condiciones iniciales de la actividad económica eran favorables, pese a que el crecimiento de 2019 era ligeramente inferior a lo que se reportó en 2018, y eso estaba explicado por el contexto de la economía global, que si recordamos de la primera sesión, de la primera parte de la presentación, este contexto entre 2018 y 2019 estaba marcado por tensiones comerciales entre países potencia en el mundo. Sin embargo, hacia el cierre de 2019 teníamos que se marcaba o se iniciaba una cierta desaceleración en la economía centroamericana, y esta estaba explicada por una menor actividad comercial particularmente en el mercado extrarregional, así como también menores flujos de inversión extranjera directa. Como podemos observar en la gráfica, durante 2020 tenemos que todos los países de la región sufrieron una contracción muy marcada, tanto que la caída regional se estimó en 7.2%. Podemos observar que esto tuvo diferentes magnitudes entre los países, por lo que no podríamos decir que Centroamérica recibió el impacto de forma homogénea. Tenemos que, por ejemplo, Panamá, El Salvador y Honduras son quienes tienen la mayor desaceleración durante 2020. En el caso de Panamá tenemos una reducción del 18%, en el caso de El Salvador una reducción del 8.6% y en el caso de Honduras del 8%. Sin embargo, quiero llegar a ese punto que los efectos de la pandemia no solo se visualizaron a través de restricciones en la actividad económica que pudimos ver mediante medidas de contención, como las restricciones a la circulación tanto de personas como de vehículos, sino también podemos observar estos efectos por el lado de la oferta y de la demanda, como ya se comentaba, al igual que consistente con lo que teníamos en la economía
global. Por un lado, por los componentes de la demanda, me gustaría destacar que el consumo final del gobierno experimentó un crecimiento del 1.4% al tercer trimestre. Esto quiere decir que hubo un aumento en el gasto público. Ese aumento en el gasto público podemos dilucidarlo en varios elementos. Uno de ellos podría ser el aumento por la implementación de programas sociales, tanto de transferencias económicas como en especie. Tenemos también aumento en el gasto, particularmente del sector salud, ya sea para la compra de medicamentos, infraestructura, contratación de personal. Tenemos los subsidios que se establecieron a los servicios públicos, como el agua y la energía. Tenemos subsidios a empleadores y a empleados. Y tenemos transferencias particulares a MIPYMES o al sector turístico en Centroamérica. Por otro lado, tenemos una disminución en el consumo de los hogares que se estimó en un 4.1% al tercer trimestre de 2020. Este menor consumo de los hogares se explica por menor empleo, menor tasa de empleo, por menores ingresos y por la restricción de la actividad económica, particularmente de las personas que están en el sector informal, que por las medidas de contención estas no pudieron seguir ejerciendo sus actividades. Mientras que por el lado de la oferta llama la atención de que no todos los sectores económicos fueron afectados y no fueron afectados en la misma magnitud. Esto, por ejemplo, tenemos que las actividades del sector construcción, en Centroamérica las actividades más afectadas fueron las actividades relacionadas con la construcción, con el comercio y con el transporte. En el caso de la construcción, tenemos una reducción del 45%, en el caso del comercio del 17%, y en el caso de las actividades relacionadas con el transporte del 10%. Ahora bien, como mencionaba, no todas las actividades fueron afectadas. Tenemos por otro lado que llama la atención la resiliencia que tuvieron las actividades agrícolas, quienes durante este periodo de referencia presentaron un crecimiento promedio del 6%. Ahora bien, si queremos examinar más en detalle el impacto en la economía, podemos revisar el IMAE, este índice mensual de actividad económica. Tenemos que es un indicador de corto plazo que mide la evolución de la actividad económica de un país y en este caso de una región. Este indicador está conformado por otra serie de indicadores que representan la producción, las ventas y otras variables que están relacionadas con la industria y las empresas. Entonces, el IMAE nos ayuda a reflejar las variaciones reales que existen en la producción de un país. En el caso de Centroamérica, tenemos que este indicador medido en su tendencia ciclo registró una notable contracción, particularmente en el comercio, en la manufactura y en todas las áreas relacionadas con los servicios, particularmente aquellas vinculadas al turismo, al comercio de mercancías, a restaurantes y hoteles que estuvieron de alguna manera muy afectadas, particularmente por las medidas de contingencia, de cierre de fronteras, que fue temporal, y de restricciones de movilidad, tanto de personas como de carga. Por otro lado, tenemos que, al igual que como mencionaba, como veíamos por los lados del componente de la oferta, tenemos actividades o ramas que sí desempeñaron o exhibieron un desempeño positivo. Estos podemos mencionar el caso de la salud, tenemos el caso de los servicios financieros, las actividades agropecuarias, inmobiliarias, comunicaciones y energía y el agua. Gráficamente podemos ver que la contracción comienza a partir de marzo y esta se extiende más o menos hasta julio, donde podemos ver para todos los países, salvo con excepción de Nicaragua, que es quien se mantiene más estable durante la evaluación del IMAE, pero podemos observar que hacia el último trimestre, particularmente los últimos 2 meses y principios del 2021, el impacto económico ha comenzado a atenuarse, los resultados del IMAE comienzan a ser positivos. Ahora bien, en cuanto a la estabilidad de precios, tenemos que el ritmo inflacionario a nivel regional durante el primer semestre de 2020 estuvo de alguna manera atenuado o afectado por la caída en los precios internacionales del petróleo, que ya lo veíamos en la primera sesión, por los precios del petróleo y por la energía. Sin embargo, este comienza a estabilizarse hacia el periodo entre junio y septiembre del 2020. Los resultados de los bancos centrales de cada país
confirman de que los países o los resultados de inflación se han mantenido dentro de las metas establecidas para 2020. Estas metas son establecidas tanto por las juntas monetarias de los bancos centrales de cada país. En el caso de, si quisiéramos examinar por división de gasto los resultados de la inflación, tenemos que hay sectores, por ejemplo, como los alimentos y bebidas alcohólicos y no alcohólicas, los muebles y artículos relacionados con el hogar, se mantuvieron a la alza durante el periodo del 2020. Sin embargo, tenemos otras divisiones del gasto que se mantuvieron a la baja, y estas fueron las relacionadas con las comunicaciones, las prendas de vestir, el alojamiento, la electricidad y el gas. En cuanto al comercio de bienes, tenemos que, en consonancia con lo que veíamos en el comercio mundial, las perspectivas son de un moderado crecimiento hacia 2021. Y esto que, como ya nos comentaba o ya inferían los primeros resultados, es que Centroamérica, al ser una región netamente importadora y predominantemente dedicada a los servicios, recibe los impactos del COVID, particularmente por el lado del comercio de las materias primas. Ahora bien, a 2020 tenemos que el crecimiento de las exportaciones totales estiman una variación de 2.2% al cierre del año. Este resultado, como podemos observar, es menor al reportado en 2019, que se estimó en 5.1%, y se explica particularmente por una caída en las exportaciones intrarregionales. Esa caída se estimó en 3.3%. Sin embargo, esa caída fue compensada por un crecimiento en las exportaciones extrarregionales. Ahora bien, si revisamos las importaciones, vemos que estas continúan su camino a la desaceleración. Esto iniciado desde el 2018. Sin embargo, podemos observar que durante el 2020 tenemos la contracción más profunda. Está estimada en 14 puntos. Dentro de las importaciones totales, si bien ambos, entre ya sea importaciones extrarregionales e importaciones intrarregionales, mantienen una reducción, podemos observar que las importaciones a terceros mercados son las que más contracción mantienen, y esa es una contracción del 16%. Si quisiéramos revisar por socios comerciales, tenemos que, como ya mencionaba, las exportaciones extrarregionales son las que se han mantenido más resilientes dentro del comercio total en sí. Y esto gracias al aumento de ventas dirigidas a Estados Unidos, quien aporta el 1.4% del total del crecimiento, Corea del Sur con 0.9%, Unión Europea con 0.8%, tenemos a Japón con 0.6%, y por el lado de las importaciones extrarregionales, que comentaba que mantienen una contracción de 14 puntos, pasando de 62.000 millones a 51.000 millones en 2020, se atribuye principalmente por la reducción en las compras de Estados Unidos con 7.2%, Unión Europea 1.6%, tenemos a China con 1.2% y a México con 0.7%. Ahora bien, revisando el mercado extrarregional por país, podemos notar que, con excepción de El Salvador, todos los países de la región aumentaron su flujo de exportación hacia terceros mercados, aunque en diferentes magnitudes durante el 2020. Tenemos, por ejemplo, que Guatemala y Panamá reflejan el mayor desempeño. Tenemos Guatemala con un crecimiento del 13% del total exportado hacia fuera de la región, y tenemos a Panamá con un crecimiento del 15.4%. Por otro lado, tenemos que, en cuanto, siempre evaluándolo por país, por importaciones extrarregionales, tenemos que todos los países de la región, salvo en el caso de Nicaragua, importaron menos que lo importado, o la reducción es mayor que la reducción que teníamos en 2019. Ahora bien, por grandes categorías económicas, tenemos que los alimentos y bebidas presentaron un crecimiento del 7.6% y los suministros industriales del 5.7%. Es importante considerar de que solo el sector o el rubro de alimentos y bebidas para Centroamérica es sumamente importante, pues representa el 55% del total exportado hacia terceros mercados.
En conjunto con los suministros industriales, esos básicamente alcanzan el 75% del total exportado fuera de la región y vemos que mantienen un desempeño positivo y dinámico además. Mientras que por el lado de las importaciones, de igual manera llama la atención que alimentos y bebidas mantiene un buen desempeño con una variación respecto al 2019 del 2%. Es importante destacar que el sector de alimentos y bebidas es un sector que, como mencionaba, por su peso en la región, puede ser una oportunidad para el desarrollo de cadenas en Centroamérica. Ahora bien, por principales productos, en pantalla tenemos el top 5 de los principales productos que se exportan fuera de la región y los principales 5 productos que se importan desde fuera de la región. Dentro del primer caso tenemos un desempeño positivo en los instrumentos de medicina, quienes presentan un crecimiento del 12%. Estas recordemos que representan el 13% del total exportado. Luego tenemos bananos y plátanos con también un crecimiento positivo del 6.5%. Y un caso a destacar es el caso de la nuez moscada, cardamomos y derivados, que presenta un crecimiento del 76%. Por otro lado, caso contrario, tenemos el caso del café, quien versus 2019 presenta una reducción del 2%, y el caso del azúcar, que presenta una reducción del 9%. Por el lado de los principales productos de importación, tenemos desempeños positivos o mayores compras en cuanto a medicamentos y el caso del maíz. Tenemos menos compras en cuanto a aceites de petróleo, que se redujeron en 45%, teléfonos celulares y equipos de redes inalámbricas, que tienen una reducción del 7%, y automóviles de turismo para uso cotidiano, que tienen una reducción del 36%. Ahora bien, en cuanto al comercio intrarregional, este escenario es ligeramente diferente a lo que tenemos en el comercio extrarregional. Por un lado tenemos que el caso de Costa Rica y Guatemala, perdón, el caso de Costa Rica y El Salvador, quienes reportan o quienes han comerciado en tasas menores a lo reportado en el 2019. En el caso de Costa Rica tenemos un 4.5% de menos ventas, y en el caso de El Salvador un 11.8% menos. Por otro lado tenemos el caso de Guatemala, Nicaragua y Panamá, quienes mostraron flujos positivos al cierre del año. En cuanto a qué productos o qué familia de productos se comercian más en la región, tenemos el caso de los suministros industriales, que con un peso del 36%, estos mostraron una contracción del 6% durante el 2020. Tenemos el caso de los alimentos y bebidas, que continúan manteniendo un buen desempeño, tanto en las exportaciones, tanto en el mercado extrarregional como intrarregional, que con un peso del 33% mantuvieron un crecimiento del 0.3%. Y tenemos el caso de los artículos de consumo, quienes con un peso del 23% mantienen una variación de 0.5% respecto al año anterior. Ahora bien, por principales productos de comercio intrarregional, al igual que teníamos en el mercado extrarregional, en pantalla tenemos el top 10 de productos que se comercian o que tienen mayor peso en el comercio interno de la región. En este caso tenemos el caso de los medicamentos con un desempeño positivo, el caso de las preparaciones alimenticias, los papeles de tipo papel higiénico, preparaciones alimenticias para animales, insecticidas, raticidas y fungicidas, salsas preparadas, tenemos jabón y tenemos por otro lado un menor desempeño o un menor flujo de comercio en artículos particularmente para el envasado de plástico, que mantuvieron una reducción del 0.7%, y los productos relacionados con la panadería y pastelería, que mantienen una reducción de 2.6%. Ahora bien, si quisiéramos evaluar la situación del comercio, particularmente terrestre en Centroamérica, un buen indicador es valorar el volumen de las operaciones medido por la declaración DUCAT. Esta es la declaración única centroamericana que engloba todas aquellas operaciones de tránsito terrestre internacional bajo la normativa centroamericana. Podemos observar que si nos situamos entre abril y julio,
entre abril y agosto podemos observar que las operaciones de tránsito terrestre fueron menores a las reportadas tanto en 2018 como 2019 y que esta reducción en estos meses en particular significó hacia el final del año una reducción del 7% en el volumen de las operaciones. Sin embargo, podemos observar durante el mes de diciembre que las operaciones de tránsito comienzan a mostrar señales de recuperación y que incluso el nivel de operaciones es aún mayor que los tiempos prepandemia de 2018 y 2019. Si lo queremos validar por países, tenemos que esta contracción mayor, en su mayoría, tenemos en el lado de Costa Rica y Guatemala, quienes presentaron una reducción del 11%. Luego tenemos en menor medida El Salvador con una reducción del 6% y en el caso de Panamá con 7%. Vale destacar que el caso de Honduras, este país presentó una variación positiva del 1% respecto al 2019. Finalizando la sección que esboza las cifras del contexto económico y comercial, me gustaría que pasáramos a una parte más propositiva y que señala cuáles son las perspectivas ante o posterior a la crisis por COVID-19. En este caso tenemos que a la fecha Guatemala y Panamá han presentado ya un plan oficial de recuperación. Cuando reciban la presentación pueden descargar ambos planes de esta presentación. Y tenemos que el caso de Guatemala tiene un enfoque específico a la generación de empleo, a la inversión y al consumo. Por su parte, el plan de Panamá incluye medidas que están focalizadas a apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, a la agricultura y la infraestructura. Ahora bien, en cuanto a las medidas fiscales que se han implementado en la región, tenemos que estas se concentran en mitigar el impacto en la caída de los hogares, que se han realizado transferencias monetarias directas o entrega de insumos básicos y que para realizar este conjunto de medidas se ha tenido que emitir deuda pública para tener mayores recursos y por ende poder aumentar particularmente el gasto del sector salud. Sin embargo, tenemos que la aplicación de las medidas fiscales ha significado para la región un deterioro en las finanzas públicas y esto como consecuencia de la crisis económica que la COVID ha influenciado en la región. Este deterioro de las finanzas públicas podemos explicarlo en dos razones particulares. La primera de ellas es por una contracción de los ingresos. Esa contracción de los ingresos, por un lado, está reflejada en menores tasas de empleo, en menor recaudación y en menor recaudación tributaria. Y por otro lado, tenemos que ha existido un aumento significativo del gasto público. Esto como resultado de todos los programas de apoyo que se han implementado, así como los gastos que se han tenido que realizar para mejorar la infraestructura sanitaria. Si pasamos al cuadro siguiente, tenemos este cuadro muestra, por un lado, las medidas que se han aplicado dentro de qué sector y qué países la han implementado. En el caso de las medidas fiscales, tenemos que ha existido un aplazamiento o inclusive reducción de los impuestos. Tenemos transferencias monetarias en especie, que lo tenemos en todos los países de la región. Tenemos reasignaciones presupuestarias. Tenemos un aumento en el gasto de salud pública o de inversión dependiendo del país. Y tenemos la emisión de la deuda pública y la búsqueda por fondos de cooperación. Por otro lado, en cuanto a las medidas monetarias, tenemos que se ha priorizado el estímulo de la demanda. Hemos tenido reducciones o intervenciones en la tasa de política monetaria, esto en los países que es permitido. Tenemos controles de precio y tenemos medidas que han permitido asegurar la liquidez en la economía. Por otro lado, tenemos que se han flexibilizado las condiciones crediticias en los bancos privados. Si volvemos a la tabla, podemos observar que particularmente en Centroamérica se tuvo reducción de la tasa de política monetaria, tenemos compra de valores, medidas para asegurar la liquidez, intervención en el tipo de cambio, fijación de precios y renegociación de condiciones crediticias. Estas, ya las calificadoras de riesgo, los organismos multilaterales han coincidido en que estas medidas que se han implementado tanto en lo fiscal como en lo monetario han cumplido sus fines de mitigar los efectos por la pandemia y han permitido que estos no se profundicen, ya que han cumplido un carácter anticíclico respecto a la crisis. Y han permitido que, de alguna manera, Centroamérica tenga más resiliencia a los efectos que se esperaban. Por otro lado, en cuanto al comercio, tenemos que se priorizó el
se priorizó el abastecimiento de productos alimenticios y sanitarios en el contexto de la pandemia, y tenemos que algunos países establecieron prohibiciones temporales a la exportación de algunos productos sensibles. Si volvamos a la tabla, en esta ocasión, las medidas aplicables al comercio, tenemos que países como Costa Rica aplicaron trámites de licencia de exportación, tenemos una prohibición temporal de algunos productos agrícolas que se dio particularmente en El Salvador y Honduras, tenemos una agilización en las importaciones de los productos esenciales y sanitarios, que esto lo vimos en todos los países, y por el lado de la circulación y carga de personas, tenemos horarios que hubieron restricciones en cuanto a horarios de movilidad, cierres y controles fronterizos de tipo sanitario, la aplicación de estrictos plazos máximos de permanencia, tuvimos restricciones en la carga y descarga de las mercancías y la adopción unánime por todos los países de protocolos de bioseguridad aplicables al transporte terrestre. Por otro lado, en cuanto a las MIPYMES, tenemos que las medidas que se implementaron en la región estuvieron enfocadas particularmente en moratoria en el pago de capital e intereses y pólizas, programas de facilitación de financiamiento y mejoras de condiciones financieras, tenemos transferencias de fondos no reembolsables, simplificación de trámites y apoyos particularmente a pymes relacionadas en el sector turístico o de comercio. Y en este caso particular, Costa Rica ha comenzado a aplicar este tipo de medidas. Ahora bien, antes de cerrar la presentación y pasar a la parte de consultas y preguntas, me gustaría rescatar algunos puntos que se vieron a lo largo de la presentación. Y el primero de ellos es que, si bien la pandemia ha empujado a Centroamérica a una de las crisis más profundas de los últimos años, sí se espera, y todos los organismos coinciden, incluyendo los gobiernos nacionales, que se espera una recuperación para 2021 y que esta recuperación va a estar apoyada, por un lado, en los planes de estímulo que los países vienen implementando y, por otro lado, por las campañas de vacunación que sean eficientes. Se sabe que planes de vacunación nacional van a permitir acelerar la reactivación económica de los países. Por otro lado, tenemos que el comercio de bienes ha vuelto el comercio de bienes mundial ha vuelto a tiempos pre-pandemia, tenemos una estabilidad en los precios de las materias primas que comienzan a recuperarse y tenemos un buen dinamismo en cuanto a las remesas. Por otro lado, una de las oportunidades que podemos rescatar de los resultados de la pandemia es que se avisora una nueva etapa en el regionalismo, y esto significa para Centroamérica que la relocalización de las cadenas puede significar una oportunidad para que Centroamérica como región y con la creación de economías de escala pueda participar en los eslabones de estas cadenas que comienzan a relocalizarse. Por otro lado, en cuanto a los retos que podemos mencionar para la región, en el corto y mediano plazo tenemos por un lado atender la situación de las finanzas públicas, esto por la acumulación extraordinaria de deuda pública. Tenemos por otro lado el reto de la situación del empleo y finalmente la recaudación tributaria que permita aminorar los efectos en el deterioro de las finanzas públicas. Ahora bien, en cuanto a las consideraciones finales, tenemos que previo a la pandemia ya existía una desaceleración en el crecimiento económico y las relaciones comerciales en el contexto global ya se encontraban en tensión. Finalmente, recordar que en la región no todos los sectores se vieron afectados, y los que sí se vieron afectados son particularmente el comercio, el transporte, hoteles y restaurantes y la construcción. Por otro lado, estimamos que las medidas que se están adoptando sí van a tener un impacto considerable en la reactivación económica de los países. En este marco, nos gustaría resaltar que el comercio intrarregional se presenta como un mecanismo copotencial para apoyar la recuperación de las economías de la región, puesto que el fortalecimiento de la integración regional nos permitiría a Centroamérica reducir las vulnerabilidades ante interrupciones en el comercio internacional. Finalmente, me gustaría dar un par de anuncios, y el primero de ellos es que ya pueden encontrar a su disposición el monitor de comercio de Centroamérica al cuarto trimestre del 2020, donde encontrarán información detallada de las tendencias del comercio, tanto en el mercado extrarregional como en el mercado intrarregional, con detalles que van desde detalle por familia de productos, principales productos y socios comerciales.
Y el último anuncio de esto sería que me gustaría invitarlos a que visiten el repositorio de Integración Económica Centroamericana en la dirección que aparece en pantalla, en el cual podrán encontrar información de estudios especializados. En este sitio tenemos Policy Brief de temas de coyuntura económica y comercial. Tenemos también normativa, tanto normativa comercial como aduanera, monitores de comercio y en serie histórica. Ahora bien, podemos iniciar, podemos comenzar a leer las consultas y comentarios que tengan de la presentación. También me gustaría indicar que si gustan de una información más detallada, con gusto pueden escribirnos al correo bajo el que se registraron, que es info.cieca@.int. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias, Alejandra, y a Claudia por la presentación. Creo que muy completo lo que nos han brindado en esta mañana, y desde ahora invitar a todos los participantes para que nos puedan trasladar sus consultas o sus comentarios a través de la plataforma, ¿verdad? Así que abrimos en este momento el panel para que puedan hacernos las preguntas o las consultas que pudieran tener a bien trasladarnos. Empezando quizás, tenemos aquí una consulta, solo que se me perdió, que era la de estrategia y negocios. Voy a buscarla nuevamente, un segundito. Listo, aquí la tengo. Entonces tenemos una primera pregunta de parte de estrategia y negocios, que justamente se inscribió a este seminario, y les agradecemos su presencia. La primera pregunta tiene que ver con el tema de los precios internacionales de las materias primas. Nos dice que el Banco Mundial ha indicado que las materias primas subieron en su precio internacional. La pregunta es si podríamos confirmar nosotros si es así, y cuáles materias primas son parte del portafolio exportador de Centroamérica. Ok, bueno, adelantando esta pregunta, teníamos, de acuerdo a lo evaluado en 2020, que hubo una caída en el precio de las materias primas, particularmente las relacionadas con el petróleo, el gas, la lana y otros derivados del gas. Sin embargo, para 2021, como el informe del Banco Mundial estima, ya se avisora una recuperación, particularmente en el precio del petróleo, en los metales, particularmente en el cobre y la plata. En cuanto a cuál de estos productos pertenece a la canasta de Centroamérica, podríamos mencionar principalmente el petróleo y, en segundo lugar, quizás los metales. Sí, yo complementaría quizás lo indicado por Alejandra, en el sentido de que también hay otras materias primas, ¿verdad? Otros productos o commodities de exportación centroamericana que son altamente vulnerables a los cambios en la dinámica de precios internacionales, ¿verdad? Y como ustedes saben, en muchos casos somos, como dicen en la teoría económica, tomadores de precios, ¿verdad? Lamentablemente no tenemos la capacidad de influir, digamos, en la oferta de los productos de forma tal que modifiquemos la dinámica de precios. Entonces, algunas otras materias primas que la región exporta, que son reactivas a los precios, por supuesto, el café, ¿verdad? El café es un producto, un commodity, una materia prima que al final termina siendo muy vulnerable a esto. También están todo lo que son segmentos de frutas tropicales, como es el caso del banano o de las piñas, ¿verdad? Que también tienen este tipo de circunstancias, o incluso el propio aceite de palma, ¿verdad? Entonces, solo complementar este comentario. Y por aquí, colegas, tenemos otra pregunta también de parte de estrategia y negocios. Y la pregunta es, ¿cuál es el comportamiento del comercio intrarregional durante el primer trimestre del 2021 versus el primer trimestre de 2020? Ahí tendríamos que explicar si ya estamos listos para hablar de esto. Sí, bueno, en cuanto a las cifras de 2021, esas aún no están cerradas, pero tenemos, por ejemplo, que el comercio interregional en esos 3 años de referencia entre 2019 y 2021
diríamos que se ha ubicado con un peso básicamente ubicado entre el 28% y el 30% del total del comercio, tanto intrarregional como extrarregional. Las variaciones han sido de alguna manera diferentes en esos 3 periodos de referencia. Acá tengo los resultados. En cuanto al primer trimestre de 2019, tenemos que el comercio intrarregional mostraba una reducción del 0.4%. Luego en 2020 teníamos un crecimiento del 2%. Y actualmente, el cierre del 2020, diciembre, el cuarto trimestre, tenemos una reducción del 3.3%. Muchas gracias, Alejandra. Por aquí tenemos otras preguntas. También para aclarar al público, después, como nos decía Alejandra, después de finalizado este seminario, todos ustedes van a recibir un enlace para que puedan evaluar la actividad. Inmediatamente que culminen la evaluación, van a poder descargar la presentación completa que hoy hemos hecho para que puedan tener acceso a la misma, porque tenemos aquí varias consultas de si les vamos a compartir la presentación. Así que, por supuesto, cuenten con ello. Por aquí tenemos otras preguntas más específicas. Vamos a ver, en el caso de Eliezer González, don Eliezer nos pregunta específicamente sobre la recuperación post-pandemia. Y él nos pregunta hasta qué punto esta recuperación o más bien si el endeudamiento público es un producto de las medidas que se implementaron ante el cierre de las actividades económicas. Entonces, la pregunta entiendo que es esa, si el endeudamiento público es producto o es un resultado de estas medidas de contención que se aplicaron durante el COVID. Bueno, ahí Sí, en efecto. Bueno, perdón, Adelante, se iba a hablar. No, solo quería dar una primera impresión de esto, y es que en efecto la aplicación de los programas sociales y además de la necesidad de inversión en cuanto al sector salud particularmente, ha llevado a los países a hacer una emisión de deuda o a la búsqueda de fondos de cooperación no reembolsable en muchos de los casos. Y esto, recordemos que previo a la pandemia, la situación de las finanzas públicas en la mayoría de los países de la región ya era complicada. Entonces, esta búsqueda o esta implementación de proyectos sociales, si bien apoyan a las familias más vulnerables, sí ha significado un deterioro en las finanzas públicas de los países de la región. No sé si Claudia quería complementar. Gracias, gracias. Pues justamente sí, agregar que parte de los mecanismos que se requieren para esta recuperación justamente es elevar ese gasto de parte del gobierno y por tanto, ante una situación en donde la economía está teniendo dificultades, la recaudación de impuestos es escasa. Entonces, el mecanismo que nos queda en ese sentido es endeudarse para poder incrementar gasto cuando se está enfrentando una crisis como la que acabamos de enfrentar. Gracias. Gracias, Claudia. Tenemos por aquí una consulta de parte de Dalila González. Dalila nos pregunta que si conocemos a qué se debe el crecimiento en las exportaciones de Panamá. Bueno, en el caso de las exportaciones de Panamá, aquí hay que anotar que si bien la región centroamericana se comporta de forma muy similar, vemos que en el caso de Panamá generalmente su respuesta ante ciertas fluctuaciones en el ciclo económico pues son más fuertes. Generalmente Panamá pues tiene un movimiento importante de flujos de comercio exterior, por lo tanto pues se ha observado una mejora en la recuperación tanto económica como de comercio internacional, ¿verdad? Entonces probablemente acá estamos viendo una de las fortalezas que tiene la economía como tal en la recuperación un poco más acelerada que el resto de los países de la región. Me quedaría por ahí, no sé si alguien más agregar. Yo tal vez agregaría, en el caso de Panamá, creo que también tenemos que ser conscientes de que es una economía
exportadora neta de servicios, ¿verdad? Panamá tiene un déficit comercial en lo que son bienes y un superávit muy marcado en lo que es el comercio de servicios. Y posiblemente este es un elemento que también puede jugar mucho en la interpretación de las cifras de comercio de Panamá. Precisamente porque puede que el comercio panameño de bienes no haya sufrido una contracción tan marcada, ¿verdad? Como pudiéramos preverlo. De hecho, lo que son exportaciones extrarregionales de Panamá ciertamente crecieron mucho en 2019, ¿verdad? Tuvieron una tasa de crecimiento altísima, pero como nos explicaba Alejandra, al 2020 las exportaciones de Panamá hacia terceros mercados crecieron casi a un 13%. Esto definitivamente es una cifra alta, la cifra más alta de la región, pero muy posiblemente si analizamos el comercio de servicios, notaremos de que el comercio de servicios incluso pudo haber tenido una dinámica todavía mayor al comercio de bienes, ¿verdad? Entonces, tal vez este aumento en el comercio de bienes de Panamá nos parece alto, ¿verdad? Un aumento del 15% en las exportaciones es muy bueno, pero la magnitud de estas exportaciones dentro de la economía de Panamá ciertamente no es tan alta, ¿verdad? Porque Panamá, sobre todo, es exportadora de servicios. Eduardo, agregar ahí que también se está agregando la explotación de una nueva mina en Panamá. Entonces se agregan a la cartera de exportaciones, pues, el sector minero. Tiene toda la razón, Claudia, también. Eso explica mucho el aumento de exportaciones, sobre todo en 2019, ¿verdad? Que es cuando Panamá realiza este ajuste en la serie de tiempo. Vamos a ver, aquí hay dos preguntas muy relacionadas y me voy a tomar el atrevimiento, si Claudia y Alejandra me lo permiten, incluso de responderlas. Son preguntas muy vinculadas a lo que estamos haciendo como región, ¿verdad? En respuesta al COVID. Y aquí tenemos una primera pregunta, ¿verdad? En base a la realidad actual de Centroamérica frente al COVID-19, ¿qué acciones se recomiendan para evitar el incremento de la economía informal? Y por otro lado, también nos consultan a nivel de SIECA qué y cómo harán las recomendaciones a las MIPYMES para lograr una recuperación durante la pandemia, ¿verdad? Hay otras preguntas muy similares, ¿verdad? ¿Qué está haciendo la región para acelerar el comercio y la economía en los diferentes sectores económicos? Como nos lo explicaba muy bien Alejandra, en realidad los países de Centroamérica han tenido reacciones diversas en esta coyuntura de recuperación y reactivación de la economía. Algunos países, como el caso de Guatemala y Panamá, disponen de planes oficialmente construidos, ¿verdad? Con ese nombre particular, planes de reactivación económica, ¿verdad? Que intentan generar una respuesta de política económica frente a la pandemia, ¿verdad? Con medidas claras sobre cómo ir reactivando algunos de los tejidos del aparato productivo. Ahora, a nivel regional es importante mencionar que el Consejo de Ministros de Integración Económica, el COMIECO, formado por los ministerios de Economía o Comercio Exterior de Centroamérica, precisamente el año pasado, en 2020, instruyó a la SIECA la elaboración de una propuesta de plan de reactivación económica de carácter regional. La SIECA ha estado trabajando con diferentes instancias del subsistema económico, con actores y con organismos internacionales en la formulación de este plan de reactivación económica. ¿Qué es lo que busca este plan? Este plan, en buena medida, tiene el objetivo de complementar los esfuerzos que a nivel nacional se están realizando. Eso es algo muy importante de mencionarlo. La crisis por el COVID-19 ha empujado a los países a buscar medidas creativas para reactivar su economía. Hay países que le están apostando a reactivar el turismo doméstico, otros países han aumentado el gasto social, ¿verdad? En la medida en que las posibilidades fiscales así se los ha permitido. Y otros países, por ejemplo, retoman algunas políticas, por ejemplo, en materia de soberanía alimentaria o vuelven su mirada hacia el sector agrícola. Más allá de las posiciones a nivel nacional, que son, por supuesto, válidas, el plan de reactivación económica propone un conjunto de medidas de carácter regional que podrían ser accionadas aprovechando la institucionalidad regional. Por ejemplo, hablamos de que para recuperar y reactivar los sectores de la economía, y lo explicaba muy bien Claudia al inicio de la presentación, necesitamos tener una política sanitaria
que nos permita salir de esta situación, ¿verdad? Y el avance del plan de vacunación, sin lugar a dudas, es una variable muy importante, ¿verdad? Tener un plan de vacunación efectivo, ampliado, que nos brinde esa ansiada inmunidad del rebaño, como decía Claudia, es sin lugar a dudas una condición necesaria. Bueno, precisamente en el plan de reactivación, algunas de las medidas que se sugieren es acelerar este proceso de vacunación a través de un programa regional que apoye, por ejemplo, experiencias buenas como es el tema de compras públicas, ¿verdad? O compra conjunta de medicamentos, que ya, de hecho, hay experiencias muy buenas en el caso de Centroamérica. Sin embargo, también pensamos otro conjunto de medidas en este plan de reactivación que son necesarias. Por ejemplo, ¿cómo dinamizamos el comercio intracentroamericano? ¿Cómo podemos brindarles facilidades a las empresas y a las pequeñas empresas para que aprovechen el mercado? Bueno, aquí tenemos sin lugar a dudas al menos dos grandes ámbitos de trabajo. Uno es el de la facilitación del comercio, que como muchos de ustedes saben, existe en Centroamérica una estrategia centroamericana de facilitación de comercio que en buena medida es el marco que los países centroamericanos han adoptado para priorizar acciones en este sentido, en volver el comercio un proceso menos engorroso, menos costoso y por supuesto más ágil. Pero también hablamos, por otro lado, de políticas en el marco de la movilidad y logística, ¿verdad? Hemos hablado mucho de la necesidad de que Centroamérica tenga un programa y capacidades instaladas para el desarrollo de infraestructura con una visión regional. Bueno, apostar por proyectos de alto impacto en materia de infraestructura puede ser también un buen estímulo a la economía, no solamente en el nivel individual, sino a nivel regional. Y por supuesto, podría dotarnos de algunas capacidades de monetización de algunos recursos de infraestructura que Centroamérica dispone. Entonces, a nivel regional está este proceso de formulación del plan de reactivación. El paquete de medidas que se están pensando todavía está en construcción, ¿verdad? El Consejo de Ministros tendrá que revisar la propuesta, esperamos al finalizar esta presidencia pro tempore, pero sí creo que es importante mencionarles de esta iniciativa que se está emprendiendo con el plan de reactivación económica, que hasta este momento sería justamente esa respuesta regional que desde el proceso de integración económico se intenta brindar ante esta difícil situación. Así que intento con eso responder algunas de las preguntas que tenemos por ahí sobre qué está haciendo la región o cuáles son las acciones que a nivel regional se están pensando. Está precisamente en proceso de construcción este plan de reactivación económica que tiene ese objetivo específico. Ahora, nuevamente le voy a devolver la palabra a Claudia y Alejandra porque tenemos aquí un par de preguntitas más, ¿verdad? Del público, así que agradecerles a todos por las consultas que nos han enviado. Por aquí nos preguntaba Cintia Regalado específicamente sobre el sector construcción. En el caso del rubro construcción, nos pregunta cuándo y cuánto se espera que se recupere en Centroamérica para el 2021. Así que, compañeras, les dejo la palabra. Bueno, el cuándo y cuántos es una variable todavía no conocida de la situación en Centroamérica. Sin embargo, sabemos que ya en los planes nacionales de recuperación y de la reactivación, los gobiernos nacionales están implementando medidas específicas para estos sectores. Esto incluye desde la búsqueda de inversión extranjera directa, particularmente para la construcción, reorientación del gasto, para temas de infraestructura. Tenemos también medidas particulares que van a mejorar las condiciones crediticias, particularmente para proyectos de este tipo. Y tenemos que dentro de estos planes que ya menciono, hay medidas que ya se están implementando con el propósito de reactivar los sectores más afectados por la pandemia. Muchas gracias, Alejandra. Tenemos por aquí otra pregunta de parte de Luis Enrique Blanco. Don Luis Enrique nos consulta si tenemos cifras sobre la variación o el impacto del costo de los servicios logísticos en el comercio de nuestra región. Es decir, si tenemos información de fletes, transporte marítimo e incluso servicios aduaneros. Creo que ahí sería bueno poder hablarles un poquito, ¿verdad?, sobre el estudio de tiempos de despacho y quizás la metodología de tiempos con TIM. Ok, muchas gracias por la pregunta. Actualmente, justamente lo que dice Eduardo, ¿verdad? Estamos preparando un estudio
se está llevando a cabo un estudio de tiempos de despacho, el cual está siendo liderado por CIECA con el apoyo de la Organización Mundial de Aduanas. Aquí, pues, el estudio de tiempos de despacho lo que pretende es justamente medir esos tiempos que se hacen del despacho de mercancías desde que inicia el tránsito en un puesto fronterizo hasta que finaliza, hasta que llega a su destino final, ¿verdad? Entonces, actualmente la metodología que la OMA tiene como dentro de un marco metodológico estándar nos da 4 fases de acción. Actualmente estamos finalizando la primera fase, que finaliza con la elaboración de un plan piloto para recoger la información en campo. La recolección de la información se hace a través de un instrumento como una encuesta que se le pasa a los transportistas y mediante estos instrumentos pues vamos midiendo ese tiempo que se hacen de punto a punto y esta información que se recolecta en campo pues también en la siguiente, luego del plan piloto pues vamos a tener en la siguiente fase la recolección de datos ya en campo y esta información pues se va a contrastar con información que está dentro de los sistemas informáticos ya establecidos previamente, ¿verdad? Como todo este sistema de RFID y cámaras que están ya instaladas en distintos puntos fronterizos a la par de una serie de bases de datos para contrastarlo y así poder finalmente concluir con una medición y generar planes de acción para reducir estos tiempos de despacho. Y por otro lado, aquí dentro del chat, en las preguntas que ustedes nos han hecho, hemos dejado los enlaces tanto del repositorio CIECA como del repositorio para consultas estadísticas, en donde para el tema de documentos, ustedes pueden buscar el documento de metodología de velocidades, que también tiene una metodología para aproximarnos a medir cuál es ese tiempo que hacen los transportistas para el despacho, para el traslado de la mercancía. Entonces, la primera edición está colgada en el repositorio y esperamos que en breve poderlos invitar al seminario en donde vamos a poder presentar la segunda edición de este estudio. Muchas gracias, Claudia. Entonces, desde ya quedan invitados. Sabemos de que quizás no es información de costos, ¿verdad? Como nos lo preguntaba la persona en el chat, pero sí tenemos información de los tiempos y velocidades, como bien nos lo explicaba Claudia, ¿verdad? Entonces, tenemos estos 2 estudios, uno que se está realizando con el acompañamiento de la OMA, que realiza toma de tiempos en los puestos fronterizos, y la otra investigación que sí es basada en Big Data, que lo que hace es analizar el cruce en las operaciones de tránsito internacional. Entonces, creo que al final es información muy, muy interesante. Tenemos por aquí otra pregunta en el caso de David Torres. David Torres nos hace una pregunta sobre la realidad política de Centroamérica, ¿verdad? Con graves señalamientos en temas de corrupción, en temas de acceso a la justicia y su efectividad. La pregunta, don David, es cómo contribuyen los organismos regionales a generar mecanismos de confianza interna y externa para incrementar la inversión en los sectores productivos. Y aquí yo quisiera tomarme también el atrevimiento de plantear la respuesta. Claramente hay problemas como la corrupción y el acceso a la justicia, que hay dimensiones del sistema de la integración que debería atender. Sin embargo, en el caso de la CIECA, ¿verdad? Como Secretaría del Subsistema Económico, disponemos de mecanismos regionales precisamente para asegurar esa certidumbre, esa certeza jurídica en las inversiones en el comercio centroamericano. Una de las buenas experiencias, por ejemplo, es el mecanismo de solución de controversias a nivel regional, ¿verdad? Que es un mecanismo que genera incentivos en los países precisamente para desmantelar barreras no arancelarias al comercio centroamericano. Bueno, el mecanismo de solución de controversias es posiblemente un mecanismo de coordinación del sistema de integración único, ¿verdad? En América Latina, y precisamente ha permitido el desarrollo del mercado regional al punto en que lo conocemos hoy, pasando pues prácticamente un comercio que era muy modesto en los años 60 a exportaciones intrarregionales que hoy en día suman casi los 10.000 millones de dólares. Entonces, mencionar de que en el subsistema económico sí existe un marco de gobernanza que permite esta certidumbre, no solamente a través del mecanismo de solución de controversias,
sino también a través de un proceso, pudiéramos decir, de convergencia normativa que dispone la región, ¿verdad? Aquí hablamos, por ejemplo, de normativa comercial en materia de tránsito, en materia de clasificación, en materia de origen, en muchas disciplinas del comercio intracentroamericano, en donde Centroamérica ya tiene esa armonización normativa, cosa que en otros mecanismos de integración no conocemos. Entonces, Centroamérica sí dispone de estos mecanismos, por lo menos en el subsistema económico. Por supuesto, estas otras variables como la corrupción, el clima de negocios, el acceso a la justicia son variables determinantes, ¿verdad? Variables determinantes, pero entran sobre todo también más en un marco de acción a nivel nacional, ¿verdad? En ese sentido. Voy a revisar si tenemos más preguntas aquí en el chat. Un segundo, por favor. Yo creo que con esto tenemos las principales preguntas. Tenemos aquí comentarios, por ejemplo, don David Torres nos dice que de hecho en el caso de Panamá, para el sector construcción, el gobierno ha hecho una apuesta por la reactivación de las megasobras que quedaron pendientes por el COVID. Algunas de ellas ya se han reiniciado. Muchas gracias a don David por el comentario. De hecho, efectivamente, y como lo mencionaba anteriormente, en el marco del plan de reactivación económica, el eje de movilidad y logística plantea algunas acciones específicas en materia de desarrollo de infraestructura, porque especialmente en este tipo de crisis, normalmente la infraestructura o el gasto del gobierno en materia de infraestructura puede ser una plataforma importante para este esfuerzo de reactivación, ¿verdad? Entonces, con esto, colegas, hemos entonces culminado esta sección de preguntas y de comentarios de parte del público. Agradecer a todas las personas que nos han acompañado en esta mañana y que nos formularon preguntas y consultas sobre el documento. También decirles que en el chat hemos colgado dos enlaces, ¿verdad? El primero es al Sistema de Estadísticas de Comercio de Centroamérica, que es, como ustedes saben, una de las plataformas estrella de la SIECA, donde pueden consultar todos los datos de comercio exterior centroamericano, ¿verdad? Con cifras ya cerradas al 2020. Estamos trabajando en las cifras de 2021 junto con los bancos centrales para poder tener ya ese diagnóstico de cómo va el comercio en este 2021. Esperamos próximamente publicar el monitor de comercio, así que espero que lo puedan consultar. Y también el segundo enlace es al repositorio de integración económica, que precisamente es la plataforma donde pueden consultar este Policy Brief que nos han presentado Claudia y Alejandra, y también pueden consultar otras publicaciones que realiza la SIECA en diferentes ámbitos de la integración económica. Por ejemplo, el estudio de cálculo de velocidades para el tránsito internacional lo van a poder encontrar ahí, así como otras publicaciones en materia de facilitación de comercio. Así que, de nuestra parte, agradecerles muchísimo por su asistencia, por su participación en este seminario web. No nos queda más que invitarlos a que sigan participando en nuestras actividades de formación. Tenemos un calendario de webinars, de cursos y actividades formativas bastante intensivo. Así que los invitamos a que estén muy pendientes de las redes sociales, de la página web de la SIECA, para que puedan participar en todas las actividades que estamos desarrollando. Y también, por supuesto, invitarlos a que consulten el Policy Brief, que puedan leerlo con detenimiento. Por supuesto, aquí hemos intentado darles una pincelada general de lo que en el documento se plantea, pero por supuesto recomendamos mucho su lectura y agradecemos que puedan visitar el sitio del repositorio. Así que sin más, no me resta más que agradecerles a todos, desearles un muy buen día y de parte del Centro de Estudios para la Integración Económica Centroamericana, estamos por supuesto a sus órdenes para todo lo que ocupen en esta materia. Así que le agradezco también muchísimo a Claudia y a Alejandra por sus presentaciones y nos vemos próximamente. Gracias, feliz día a todos. Muchas gracias.